Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí hoy, domingo, día de alabar y de exaltar al Señor. Nos encontramos gozosos, felices, porque Dios nos da la oportunidad, una vez más, de poder estar reunidos como familia, como iglesia de Dios. Quiero darle la bienvenida a mis hermanos que se conectan en este momento por medio de la aplicación Meet, y la bienvenida también a nuestros hermanos que se reúnen aquí en casa, en la iglesia. También un saludo fraternal para todos nuestros hermanos que nos van a ver en diferido más adelante en YouTube. Un saludo cariñoso, el Señor les bendiga, bienvenidos, y deseando que esta mañana podamos ser de edificación mutuamente, tanto para ustedes como para mí también, como predicador. Siempre que estamos preparando un tema para compartir, la primera persona edificada, confrontada, exhortada, es la persona que está preparando el sermón, en este caso mi persona. Y quiero invitarlos en esta mañana, hermanos, para que por favor nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, donde vamos a leer el verso 5 y 6. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 5 y 6. Versos 5 al 7, perdón. Por favor, ubíquenlo en sus Biblias, y cuando lo tengan nos ponemos de pie para dar lectura. Me gustaría que alguien lo leyera de una manera pues clara y audible. Lucas capítulo 4, del verso 5 al 7. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Dice la palabra del Señor: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Como podemos ver en el contexto, hermanos, ya anteriormente ya habíamos orado por la palabra de hoy, para que el Señor toque nuestros corazones y podamos comprender su voluntad, y también que nos ayude a inclinar nuestro corazón a la obediencia a su palabra. Como leemos en el contexto, las riquezas, el poder, el dinero, la gloria, el dominio, la autoridad, la influencia, los lujos, etc. Es lo que ofrece, es lo que le ofreció Satanás a Jesús para tentarlo. Ya han pasado más de 2000 años de este suceso, hermanos, y Satanás sigue ofreciendo de lo mismo a toda la humanidad. Sigue ofreciendo riquezas, sigue ofreciendo poder, sigue ofreciendo dominio, para mantener a las personas ocupadas y alejadas de Dios. Y no es que el dinero sea malo en sí mismo, no, puesto que el dinero es necesario también. Lo necesitamos para comprar, para adquirir, comercializar
las cosas que necesitamos a diario, como el vestuario, la comida y accesorios en general o útiles que necesitamos en casa. Lo que es malo, hermanos y estimados oyentes, no es el dinero en sí, es el amor que se pone en dichas riquezas. Así lo escribe el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Escribe el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo no está diciendo que la raíz de todos los males sea el dinero en sí, sino especifica, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es lo que realmente es malo, hermanos, el poner las riquezas como prioridad, amarlas más que a Dios. No es el dinero en sí, sino el amor que depositemos en Él, y dejemos de hacer las cosas que debiéramos hacer para el Señor por estar por estar pendientes de los negocios, de las empresas, por estar pendientes de incrementar el capital. Si le dedicamos más tiempo a eso que al estudio de la palabra, al orar o a congregarnos, pues estaríamos amando más el dinero que al Señor. Se pueden hacer las dos cosas, pero debemos dedicar más tiempo para Dios, porque Él es nuestro creador. A Él es a quien debemos todo lo que somos, como aprendíamos la semana pasada. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Algo que me impacta, que me llama mucho la atención de este pasaje, es el hecho de que el diablo le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra en un momento, en un instante. Ofreciéndole la potestad de ellos, es decir, el dominio, el gobierno sobre todos los reinos del mundo, la autoridad sobre ellos. Y vemos cómo Satanás con arrogancia expresa diciendo: a quien quiero la doy, o le doy esos reinos, esa potestad. Dice: porque a mí me ha sido entregada. Es una clara arrogancia de Satanás, de cómo ofrece algo que no le pertenece, y hasta el día de hoy vemos cómo lo sigue haciendo. No estaba tan lejos de la verdad Satanás, puesto que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que Satanás es el Dios de este siglo. Y en 1 de Juan 5, verso 19, escribe que Juan escribe que el mundo está bajo el maligno, o sea, bajo el dominio, bajo el poder del maligno. Por eso vemos que no estaba tan lejos de la verdad al manifestar esas palabras a nuestro Señor Jesucristo. La arrogancia que usó Satanás con Jesús se replica hoy en día con algunos predicadores, o en algunos predicadores.
quiero aclarar que no todos, sino en algunos, cuando dicen, declaro hoy en tu vida prosperidad, declaro que caerá una lluvia de bendiciones sobre tu vida, decreto que serás prosperado en todo lo que hagas. Yo creo que ustedes alguna vez, en alguna ocasión, han escuchado palabras o expresiones similares, ¿cierto? Pues déjenme decirles que es la misma arrogancia que usó Satanás con Jesús, ofreciéndole todos los reinos del mundo y la gloria y la potestad de ellos. Y así como Satanás ofreció riquezas a Jesús, muchos predicadores de hoy ofrecen de lo mismo en los púlpitos, usando frases como acércate a Dios y Él te dará lo que necesitas, acércate a Dios y te dará la bendición económica, acércate a Dios, ven por tu bendición financiera. Frases motivadoras como dale a Dios 500,000 y Él te dará 1,000,000. Dios te dará el doble, el triple de lo que tú le des, etc. Son palabras que son comunes en estos predicadores. Arrogantes, con la misma arrogancia con la que Satanás ofreció riquezas a Jesús para que le adorara. Además de arrogante, Satanás fue osado, porque se atrevió a tentar a Jesús, conociendo que era el Hijo de Dios. Aún así, no le importó y se atrevió a tentarlo. Y si lo hizo con Jesús, si se atrevió a tentar a Jesús, ¿creen ustedes que lo hará conmigo? ¿Creen que lo hará con ustedes también? ¿Será que somos tentados o seremos tentados en algún momento de nuestras vidas? La verdad es que sí, hermanos. A cada momento somos tentados, todos los días. Por eso el apóstol Pablo escribe que estemos firmes, que el que esté firme cuide que no caiga. Esta es una advertencia que tenemos en la palabra de Dios. Ahora quiero dar tres puntos sobre este tema para que bíblicamente podamos entenderlo un poco mejor. El primer punto es, ¿qué es la tentación? La definición que nos da el diccionario de la Real Academia dice que es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede ser inconveniente o no conveniente cogerlo. Me gusta más la definición que nos da el diccionario bíblico, que dice así: es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Es inducir a pecar, inducir a hacer el mal. Esa es la definición que nos da tanto el diccionario como el diccionario bíblico. Segundo punto, ¿cómo somos tentados? Esto es algo importante que debemos tener en cuenta, y más cuando vemos que Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue tentado por Satanás. Es importante tener en cuenta que Dios no tienta a nadie, y esto es algo que quiero aclarar. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Dios no nos tienta, Dios nos pone a prueba. Dios prueba nuestra fe. Así como el oro fino debe ser probado, debe ser pasado por fuego, asimismo nuestra fe debe ser probada. Quien nos tienta realmente es Satanás, como lo hizo con Jesús. En la Biblia encontramos que Satanás es llamado también el tentador.
y nos pone tropiezo, nos pone tentaciones que nos incitan, nos inducen a pecar, a que caigamos en sus redes, en sus trampas. Pero hay algo que debiéramos tener en cuenta también, y es que no siempre la culpa es de Satanás, o no siempre podemos echarle la culpa al diablo. Santiago, en el verso 14, me gustaría leer este pasaje. Santiago capítulo 1. Repito, Santiago capítulo 1, del verso 13 al 15. Es un pasaje que tiene que ver con donde Santiago nos muestra lo que es la tentación. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Con este pasaje corroboramos lo que acabo de decir anteriormente. Verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, como decía anteriormente, no podemos echarle todo la culpa al diablo, aunque la Biblia lo llama el tentador, y aunque él nos pone tropiezo, nos pone a cada rato o diariamente nos pone tentación para que caigamos en sus redes, no siempre la culpa es de él. Y el verso 14, Santiago nos deja bastante claro, porque dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Para poder entender esto necesitamos dar el significado de lo que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Muchas veces hemos escuchado esa palabra, o hay quienes la han escuchado, pero no sabemos qué es. Pero basta con ir al diccionario para poder tener un concepto claro de lo que es la palabra concupiscencia. Dice: la concupiscencia son los deseos pecaminosos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, deseos contrarios a la voluntad de Dios. Concupiscencia es codicia, es codiciar lo que no nos pertenece. Ahora, ¿quién establece lo que está bien o lo que está mal? Eso es algo importante. ¿Quién establece la moral y la ética? ¿Quién determina qué está bien y qué no está bien? Ayer veíamos con mi esposa y con mis hijas una película donde cierto maestro de la palabra escribía un ensayo, un relato o un libro acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en el transcurso de la película llegó un momento en el que una niña, él estaba comiendo, y una niña se acerca y le roba la comida que él tenía. Mientras él cerró sus ojos para dar gracias a Dios, la niña cogió la comida y se la quitó y salió corriendo, y él la persiguió hasta que la alcanzó. Y entonces le dijo que no hiciera eso, que esto estaba mal, que no debía hacer eso. Y la niña dice, algo que me sorprendió es que la niña dice: ¿y quién lo dice? O sea,
vemos la necesidad que hay en el mundo de hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La necesidad de que el mundo conozca cuál es la voluntad del Señor. Por eso quiero explicar este punto. ¿Quién es el que establece las leyes? ¿Quién es el que establece la moral, la ética? ¿Quién determina qué está bien y qué no está bien? Pues es Dios quien lo determina, es Dios quien lo establece, hermanos. Es Dios quien legisla lo que está bien y lo que está mal. Y desde el principio, en el Antiguo Testamento, Dios dio mandamientos a su pueblo y estableció lo que es pecado y lo que no es pecado. Y por generaciones los gobiernos establecen sus leyes basadas en lo establecido por Dios. Incluso cuando van a condenar a juzgar a alguien en un estrado, le hacen poner la mano sobre la Biblia, porque sus leyes están basadas en lo establecido por Dios. Aunque al día de hoy, tristemente, lo digo con tristeza, se tiene menos en cuenta a Dios. Cada vez menos personas se interesan por agradar y hacer la voluntad de Dios. Y son muchas las que no conocen la voluntad de Dios. No saben qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Por el contrario, dan rienda suelta a su concupiscencia, sin importar lo que Dios dice en su palabra, sin importar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero que veamos un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios mismo establece su ley. Éxodo capítulo 20. Del verso 1 al 17. Yo se lo voy a leer, apúntenlo. Donde está escrito: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto nos habla de idolatría. Y hay muchas personas al día de hoy que no conocen este pasaje, que no conocen la ley de Dios. Y creyendo que están haciendo algo bueno, por el contrario, están ofendiendo a Dios. Cuando se postran y se inclinan ante las estatuas, ante las imágenes, y les piden y les ruegan que hagan cosas por ellos. Cuando leíamos más anteriormente en Mateo capítulo 4, donde está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la respuesta que Jesús le dio a Satanás. Seguimos leyendo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Esto hace parte de la ley de Dios. Honrar a quienes tenemos padre, quienes tenemos madre. Honrar
a nuestros padres: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí podemos ver una lista de lo que fue la ley que Dios dio a Moisés. Aparte de eso, tenemos en el Nuevo Testamento muchos mandatos apostólicos, donde se nos insta, por ejemplo, a escudriñar las Escrituras. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, escudriñar. Donde se nos insta a amarnos unos a otros, a perdonarnos, a consolarnos, a alentarnos. Todos esos son mandatos apostólicos que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo mismo nos confirma y nos ratifica la ley de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 5 del verso 27 al 28. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esto tiene que ver con la concupiscencia, con los deseos pecaminosos del corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Asimismo, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3 verso 15, escribe: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, no basta con matar a otra persona, sino solamente el aborrecer a nuestro hermano ya nos convierte en homicidas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en 1 de Juan 3:4 el apóstol Juan resume que el infringir la ley es pecar. De ahí que el que infringe la ley de Dios, comete pecado. Con esto queda demostrado bíblicamente que es Dios quien establece qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es Dios quien establece qué es pecado y qué no es pecado. Por eso es importante que cuando hablemos de la palabra, cuando exhortemos a alguien, así dice el Señor. El Señor dice, escrito está, el apóstol Pablo dice, para que no sean palabras nuestras, sino palabras que son de Dios, palabra que es de Dios. Tercer punto, tan importante como los anteriores: cómo resistir la tentación. Y en este punto quiero detenerme un poco más porque es bastante importante. Cuando Jesús fue tentado, estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura. Estaba fortalecido en el Señor, y aunque aparentemente se veía vulnerable porque llevaba más exactamente aproximadamente 40 días sin comer, en esa vulnerabilidad es que Satanás busca tentarle y busca hacerle caer. Pero Jesús sabía que Dios le sustentaba y tenía claro lo que tenía que hacer y quién era, como también tenía claro el propósito de su paso por la tierra. Jesús, además de eso, tenía una comunión perfecta
con su Padre. Tenía una comunión perfecta con Dios. Por eso fue tentado en todo, pero no pecó. Así está escrito en Hebreos capítulo 4, verso 15. Además de la comunión perfecta que Jesús tenía con el Padre, Jesús se sometió al Padre en todo. Y porque tenía una comunión perfecta y estaba sujeto, sometido al Padre, fue que pudo resistir la tentación y responder a Satanás con la autoridad con la que le respondió, como lo vemos en el verso 8 de Lucas capítulo 4. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le cita la Escritura. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este pasaje nos muestra claramente, hermanos, que la oración, la honra, la alabanza son solo para Dios. Si aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, será fácil superar cualquier tentación, será fácil superar cualquier prueba. Si mantenemos una buena comunión con Dios, si oramos regularmente, si nos sometemos a Dios y a su palabra en obediencia, en total sujeción, lograremos estar firmes, hermanos, y resistir la tentación. Porque vamos a ser tentados todos los días, vamos a tener tentaciones, vamos a tener situaciones donde Satanás nos va a involucrar para ver cómo vamos a reaccionar, para ver cómo vamos a actuar. Se nos van a presentar situaciones en las que nos vamos a ver inducidos o atraídos a hacer el mal. Pero tenemos que tomar una decisión, hermanos. Y eso es algo en lo cual Dios nos da libertad de hacer o no hacer, de dejar de hacer o de hacer. Pero si estamos firmes, lograremos resistir la tentación, hermanos. Quiero leerles dos pasajes que nos hablan, donde mismo nuestro Señor Jesucristo nos aconseja qué hacer para vencer la tentación. Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, capítulo 26, verso 41. Jesucristo dice: escrito está, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El velar tiene que ver con estar atentos, con no dormirnos, no que no durmamos en la noche, no, sino que estemos vigilantes, porque Satanás es muy astuto y en las cosas más mínimas nos está tendiendo trampa para que caigamos. Por eso tenemos que estar alertas. Velar es estar alerta, estar pendiente, y orar, el tener comunión con Dios por medio de la oración es importante, porque nos mantiene unidos, nos mantiene conectados a Dios, conociendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra. Y en ese pasar con Dios, Dios nos da el discernimiento que necesitamos para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nos da ese discernimiento
para distinguir lo bueno de lo malo, para saber quién nos habla de parte de Dios y quién no nos habla de parte de Dios, para saber quién habla la verdad y quién habla mentira. Por eso es importante el pasar tiempo con Dios y la oración. Santiago capítulo 4, verso 7. Es un pasaje maravilloso, que así como nuestro Señor Jesucristo, como decía anteriormente, se sometió al Padre, sometido totalmente al Padre, en total sujeción, pudo resistir la tentación del diablo. Santiago, quien era hermano de Jesús, escribe en el verso 7 del capítulo 4: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Cuando estamos sometidos a Dios, en sujeción, en obediencia a su palabra, es fácil resistir al diablo, porque vamos a identificar las mentiras, las trampas de él, y lo vamos a resistir. Cuando amamos más a Dios que a las cosas del mundo, estamos resistiendo al diablo. No necesitamos decir yo te resisto, esto, aquello, no. Simplemente es no hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando no hacemos lo que a Dios no le agrada, estamos resistiendo a Satanás y estamos agradando a Dios. Es fácil, hermanos, es sencillo. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a resistir al diablo. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, resistimos al diablo. Creo que lo dije mal y lo corrijo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estamos resistiendo al diablo. Pero cuando hacemos lo que el diablo quiere que hagamos, no estamos agradando a Dios y no hacemos la voluntad de Dios. Por eso es importante entenderlo. Y es importante someternos a Dios, someternos a su palabra, conocer la palabra de Dios para podernos sujetar a ella. A pesar de que todos los días estamos expuestos a ser tentados, a caer, y aunque Satanás usa diferentes medios para hacernos caer, para incitarnos al mal, y aunque el mundo nos quiera arrastrar, nos quiera llevar y mantenernos ocupados, mantenernos distraídos, tengamos presente, hermanos, en quién hemos creído, a quién le hemos creído. Sometámonos, sujetémonos al Señor por medio de su palabra. Velemos, oremos constantemente, que sea algo, una costumbre en nuestro diario vivir, que no lo convirtamos en religiosidad, sino que sea una costumbre. Podemos orar cuando estamos rumbo al trabajo, podemos orar cuando estamos acostados, podemos orar en cualquier momento. No necesariamente debemos convertirlo en un rito que sea en cierto lugar, a cierta hora, en tal momento. No, en cualquier momento podemos hacerlo. Y hacerlo en familia, hacerlo como iglesia también es bueno. Mantengámonos firmes, hermanos, porque el adversario de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y juntamente con la prueba, nos dará la salida. Y Jesús, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, como leíamos en el verso base, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso es que en Cristo nuestro Señor tenemos la victoria, hermanos, para soportar y para aguantar cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la tentación que se nos presente en nuestro diario vivir. Quiero terminar de concluir, hermanos, con una de las tantas promesas del Señor que encontramos en Santiago, en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 12, donde está escrito: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Esta es una promesa del Señor, hermanos, que seremos bienaventurados cuando hayamos resistido, así como nuestro Señor Jesucristo resistió, y a pesar de que Él fue tentado en uno de sus momentos de debilidad, Él resistió. Asimismo puede hacer con nosotros Satanás. Cuando estemos más débiles, cuando estemos necesitados, cuando estemos pasando por enfermedad, por dificultad, es cuando Satanás nos va a ver más frágiles y nos va a poner la tentación, nos va a poner la trampa. Pero recordemos nuevamente, hermanos, en quién hemos creído. Recordemos que en Dios tenemos la victoria, en nuestro Señor Jesucristo tenemos la fortaleza, podemos fortalecernos en Él para poder soportar, para poder pasar cualquiera que sea la prueba. Busquemos siempre la ayuda de Dios, hermanos. Por difícil que sea el momento en que estemos pasando, la tentación que tengamos, que en nuestra mente siempre esté Dios, que en nuestro corazón esté Dios. Busquemos estar llenos del Espíritu Santo, así como vemos en el pasaje base que cuando Jesús fue tentado, Él estaba lleno del Espíritu Santo, y estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Dios, estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios, estar llenos de las promesas de Dios, para que en esos momentos nos acordemos de la palabra, de las promesas de Dios, y nos aferremos a Él y a sus promesas, y podamos salir vencedores, hermanos. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy. Deseo de todo corazón que sea de edificación para sus vidas, para sus familias, y que quiero pedirles que lo mediten, que reflexionen en él, porque es una necesidad que hay en la iglesia, que hay en la humanidad. El Señor les continúe bendiciendo. Quiero que por favor me acompañen para una oración final. Amado Señor, quiero darte gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos muestras una vez más a través del evangelista Lucas tu voluntad, Señor. Lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a aprender de nuestro Señor Jesucristo,
Ayúdanos a llenarnos del conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor, cada día. A buscar tu ayuda, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, en los momentos que estemos alegres, contentos, siempre que tu palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Asimismo, ayúdanos a darla a conocer, Señor, a quienes no la conocen, a quienes quieran conocerla, Señor, porque hay muchas personas necesitadas de ti, Señor. Bendito eres, Señor. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. La gloria, la honra, la oración, la alabanza y el loor son solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Y amén.